Bueno, continuando con este video curso, vamos a proceder a trabajar un poco con el tema de animaciones y a generar los controladores para estas animaciones dentro de esta misma escena sobre la que ya estábamos trabajando. Lo que vamos a hacer es conocer un poco cómo se trabaja con la pestaña Animations para crear automáticamente animaciones de algunos objetos que tenemos dentro de Unity. Estas animaciones podrían ser ya sea movimientos en los ejes X y Z en posición, rotación, como también podemos hacer la escala, animaciones de escala, es decir que podemos empezar una animación que empiece en tamaño 1 y que crezca hasta tamaño 5 y después vuelva a su tamaño original y que repita constantemente esa animación. También podemos manejar las animaciones de manera más avanzada con el tema de los colores, texturas y otros componentes que podemos manipular fácilmente con la animación. Bueno, vamos a proceder a crear 3 objetos para crear los ejemplos. Otra combinación de teclas que vamos a utilizar para poder trabajar más cómodamente es presionando el clic derecho del mouse y con las flechas WASD podemos movernos como si estuviésemos con un personaje fantasma dentro de la escena. Esto para trabajar un poco más cómodo, para ubicarnos en la posición de algún objeto que queramos ubicar rápidamente. Bueno, vamos a continuar, vamos a proceder a crear los objetos que habíamos mencionado. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer es abrir nuestra pestaña de Animations. Vamos rápidamente a lo que es la pestaña Window y cliqueamos sobre donde nos dice Animation o presionando las teclas Control y el número 6. Nos aparecerá una nueva pestañita que no tiene mucho detalle, simplemente al lado derecho están los frames, es decir, todo lo que vamos a hacer dentro de la animación, y al lado izquierdo nos indicará qué movimientos estamos realizando o qué cambios le estamos realizando al objeto que vamos a animar. Para trabajar más cómodamente vamos a seleccionar aquí en la pestaña Animation, sin soltar vamos a arrastrar hasta la parte de abajo y esto vamos a contraerlo un poco más. Lo siguiente que vamos a hacer para seguir trabajando de manera ordenada, vamos a crear una nueva carpeta y le pondremos el nombre de Animations. Una vez tengamos la carpeta, vamos a empezar a trabajar con lo que son las animaciones. Seleccionamos el objeto que queramos animar. Para este objeto vamos a crear una animación como creando un efecto de crecimiento y decrecimiento de este objeto. Para el siguiente objeto, que es el cubo con número 3, vamos a hacer que haga una rotación en su mismo sitio. En el quad vamos a hacer que el quad suba y baje ahí mismo en el mismo eje XZ, pero que cambie la posición en el Y. Al igual que el plano, que lo utilizaremos para crear una especie de ascensor automático. Entonces, ¿de qué manera lo hacemos? Seleccionamos primero el objeto que queremos crear en la animación, luego vamos al botón Create, ubicamos la carpeta Animations para poder guardar ahí las animaciones y el controlador que va a crear esta animación.
Si ustedes pueden observar, se agregó un componente a este objeto que tenemos. Ese componente se llama Animator. Es el controlador que manipula todas las animaciones que nosotros vayamos a incorporarle a un solo objeto. Es decir, que este controlador puede contener múltiples animaciones del mismo objeto, que luego vamos a ver cómo configurarlas para poder hacer una animación corrida una tras otra, quizás, y luego ya en los siguientes módulos, cuando empecemos a trabajar con programación, vamos a ver cómo podemos activar, desactivar o manipular este tipo de animaciones. Por ahora vamos a empezar simplemente creando las animaciones y viendo cómo trabajan solamente con una animación cada controlador. Entonces, como si vamos a la carpeta de animation, verán que se nos crearon dos objetos. Este que tiene el símbolo del play es la animación, y el objeto de la derecha es el controlador para este objeto. Por eso se creó con su mismo nombre. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es irnos al cubo, presionar el botoncito rojo que está en la pestaña Animations para empezar a grabar toda la animación que vamos a generar. En este caso habíamos dicho que haríamos que el cubo crezca y se haga pequeño en cierto tiempo. Entonces vamos a manejar aquí basado en los segundos. Diríamos que aquí estamos trabajando con centésimas de segundo, y que el 1 en realidad vendría a ser el segundo. Entonces, ¿de qué manera podemos observar más frames en esta pestaña? Presionando la tecla control y con la ruedita del mouse vamos a verificar hacia abajo que nos aparecerán más segundos con los que podremos trabajar más cómodamente. Recuerden que la animación, mientras más corrida sea o más corta, la animación se ejecutará mucho más rápido. Entonces vamos a empezar en el 0, vamos a decirle al cubo que crezca o que empiece en la escala 1. Vamos a modificar los tres valores de aquí, de la escala, y luego lo vamos a volver a colocar al 1. ¿Esto para qué? Para que nos empiece a grabar la primera configuración que queremos para esta animación. Entonces va a empezar en el eje 1. Como verán, se marcan dos puntitos, dos rombos, donde nos indican el lado izquierdo cuál es el componente o la propiedad que estamos modificando para esta animación. En este caso, indica la escala en los ejes X, Y y Z. Entonces vamos a proceder al segundo 5. Y vamos a agrandar este objeto con el botón de agrandar. Vamos a darle clic y lo vamos a hacer crecer lo suficiente como para que no traspase el otro cubo. Luego vamos a pasar al segundo 10 y vamos a volver a colocar, vamos a seleccionar la línea en el segundo 10 y vamos a volver a colocar los valores en 1. Una vez finalizado, podrán observar que ya tenemos una especie de animación. Quitamos el botón de grabación y ejecutamos esta animación para ver cómo se ve automáticamente. Como pueden observar, la animación se ejecuta demasiado lenta. Entonces esto podemos corregirlo muy fácilmente. Simplemente cliqueamos sobre el rombo del frame y lo arrastramos hasta más cerca del anterior.
Ahora volvemos a ejecutar y probemos. Como verán, ya hemos creado nuestra primera animación. De igual manera podemos hacer esto no solo con los cubos, sino también con los planos, los quads, las esferas, las cápsulas, los cilindros y todos los componentes que en realidad podamos incorporar en 3D dentro de la escena. Vamos a proceder a hacer el mismo trabajo con el siguiente cubo. Creamos y le ponemos un nuevo nombre. Este va a ser rotación. Como verán, entonces también se ejecutó de la misma manera que el anterior cubo. Nos creó el componente animator y nos creó el controlador con el nombre del cubo con número 3. Entonces la animación que nos creó es la de rotación, la cual nos indica en la parte de la pestaña de Animate. Entonces vamos a proceder a hacer lo mismo que el anterior, solo que esta vez vamos a hacer que en vez de crecer en la escala, vamos a hacer que haga una rotación en grados en el eje Y. Una vez hayamos completado estas animaciones que vamos a generar en este cubo, vamos a quitar nuevamente el botón rojo y vamos a darle en play. Como pueden observar, ya tenemos una animación para este cubo. Ahora procederemos a hacer lo mismo con el quad y con el plane. Para que podamos volverlo a la posición actual, es decir, acabamos de empezar en el eje Y con 2.526, es decir que tiene que volver a esa misma ubicación. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: seleccionamos esos números y lo copiamos y nos vamos al último frame que vamos a generar. Ahí mismo borramos y pegamos. Ahora veamos si todo vuelve a la normalidad. Una vez que ya hemos creado todas las animaciones que vamos a utilizar, vamos a ver primero en cada una de las animaciones si tiene repetición, para que al momento de ejecutar el juego estos se repitan constantemente. ¿De qué manera lo hacemos? Seleccionamos el componente Animation y en el inspector nos muestran las siguientes propiedades. Nos muestra el Loop Time, Loop Pause y Cycle Offset. Para los siguientes puntos vamos a analizarlo más avanzado, más adelante en el cursor más avanzado. Por ahora solamente necesitamos un Loop Time, que es para que se repita constantemente la animación.
Hemos observado que todas las animaciones tienen la repetición. Ahora vamos a ejecutar el juego y vamos a ver cómo lo vería nuestro player. Como pudieron observar, todas las animaciones están funcionando correctamente. De igual manera podemos generar animaciones que se ejecuten o que se muevan durante el proceso del juego de un lugar hacia otro. Vamos a crear un nuevo cubo y vamos a generar esta animación. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a irnos al transfer y vamos a darle en el engranaje y vamos a cliquear donde dice copy component. Esto va a hacer que nos copie todos los valores que están dentro de ese componente. Ahora vamos a moverlo a cualquier lugar y ahora vamos a darle otra vez en el engranaje y le vamos a dar que vamos a hacer que pegue los valores del componente para volverlo a la ubicación inicial. Entonces vamos a empezar a buscar los segundos que vamos a utilizar para que se mueva nuestro cubo por el escenario y vamos a indicar algunas posiciones. Como pueden observar, las posibilidades de crear animaciones de estos objetos son bastante amplias, ¿no? Ya que podemos hacerle movimientos, rotaciones, escalas. Ahora vamos a verificar dónde es que se nos ejecuta esta animación. Para ello vamos a abrir uno de los controladores, le vamos a dar doble clic. Se nos abrirá la siguiente pestaña. De igual manera que en la escena, vamos a presionar la tecla Alt para poder movernos a través de este cuadro que nos muestra esta pestaña del Animator. Si ustedes observan, tenemos 4 objetos que se nos muestran dentro de esta pestaña. Aquí nos indica que al iniciar está entrando a la animación que está seleccionada por defecto, que en este caso viene a ser la de crecer. De igual manera tiene otras opciones que son más avanzadas, por ejemplo el Anistate, que se ejecuta cuando por ejemplo tenemos alguna animación y queremos que de manera aleatoria desde cualquier animación pase a esta que tenemos seleccionada. Finalmente el botón de Exit, si nosotros enlazamos los cuadros, esta animación va a pasar a finalizar para poder volver nuevamente a entrar. Esto se hace normalmente en caso de que tengamos dos animaciones. Si nosotros presionamos clic derecho sobre la ventana, nos aparecen 4 opciones: la de crear un estado, la de crear un subestado y la de copiar el actual estado que tenemos, que es la animación de crecer. Vamos a darle donde dice crear estado y le vamos a dar un estado en blanco, es decir, empty. Esta animación
no tiene nada, está vacío. Entonces podríamos hacer que empiece por acá, dándole clic derecho sobre el mismo estado y seleccionándolo como un estado por defecto. Como ven, la línea amarilla cambia de ubicación, es decir que al momento de iniciar el escenario o la animación, primero va a ejecutarse esta animación que está en blanco. Entramos en parte a lo que es el animator. El animator, como habíamos dicho, es el que controla las animaciones que posee cada personaje u objeto. Si nosotros presionamos clic derecho sobre este y cliquemos donde dice Make Transition, nos aparecerá una flecha. Esta flecha es la que se enlazará directamente a la siguiente animación o al siguiente estado, que vendría a ser alguno de estos botones, por ejemplo. En este caso vamos a decirle en crecer. Al seleccionar la flecha, nos aparecerá en el inspector las propiedades que posee esta flecha. No vamos a entrar muy a fondo, ya que esto es algún nivel más avanzado. Lo que sí puedo mostrarles es que tiene estas siguientes opciones, que son las de que al finalizar el tiempo de esta animación, si está tiqueado, automáticamente se va a enlazar a la siguiente animación. Por ejemplo, ejecutémoslo de manera inversa. Si lo hacemos de esa manera, aquí, como verán, nos sale una pequeña interfaz donde hace la transición de una animación a otra. Es decir que aquí, como tenemos tiqueado esta opción de aquí, al terminar la animación de crecer, va a pasar al siguiente estado, que sería el nuevo estado, que está vacío por ahora, que no tiene nada. De igual manera, más abajo nos pide que si tenemos algunas condiciones, es decir, algunos parámetros para que se pueda cambiar de animación, se le asignemos en el cuadro de condiciones, presionando la flechita, el símbolo más, y aquí le vamos a indicar si es que tenemos algún parámetro el cual es requerido para poder hacer el traspaso de esta animación a la otra. En nuestro caso no tenemos ninguna animación y tampoco tenemos condiciones. ¿Cómo hacemos el tema de las condiciones? Aquí en la pestaña del Animator, en la parte izquierda, vemos dos pestañas. Una es Layer y la otra es Parameters. La pestaña Layers tiene muchas funciones y lo vamos a ver en un nivel más avanzado. Por ahora vamos a trabajar sobre el Base Layer. Vamos a identificar los parámetros. Los parámetros, para quienes saben programación, aquí nos muestra 4 tipos de variables. Las variables de tipo decimal, que son las float, las variables de tipo entera, que son las int o integer, las booleanas, que son consulta de verdadero o falso, y finalmente el trigger, que básicamente es un gatillo, en este caso, que es como presionar un botón rápidamente y que se pueda ejecutar algo. Claro que ese botón no debe ser repetitivo, sino que se ejecuta una sola vez cada que jalamos el gatillo, literalmente. Entonces, a modo de practicar, podemos indicarle aquí en los parámetros un valor booleano
A este le pondremos el nombre de sí. Haciendo doble clic sobre las letras vamos a poder modificar el nombre. Ahora en la parte derecha vamos a irnos donde dice condiciones o conditions. Y como pueden observar, aquí ya nos indica cuál es la condición o el parámetro que creamos ahora mismo y cuál es la condición que queremos que cumpla para que pueda pasar de una animación a otra. En este caso le estamos indicando que si el cuadro está tiqueado, es decir, está verdadero, la animación de crecer va a pasar al nuevo estado. Vamos a recalcar algo muy importante a la hora de hacer las animaciones. Si vamos a utilizar condiciones combinadas con esta opción de que se ejecute otra animación al terminar, vamos a tener muchos inconvenientes, ya que mayormente estas animaciones se ejecutan cuando solamente necesitamos que la animación sea una sola vez. No, en este caso tenemos una condición, que si se activa el cuadro se haga la transición de la animación. Entonces desticaríamos esta opción para que directamente nos cumpla la condición. Vamos a hacer una prueba de esto. Vamos a arrastrar nuestra pestaña de Animator hacia el lado derecho de la pestaña de escenas. Vamos a agrandar un poco esto. Vamos a indicarle que crecer va a ser la animación por defecto que se va a ejecutar en un inicio. Ahora vamos a ejecutar la animación. Si podemos observar, el cubo está creciendo. Ahora lo que vamos a hacer es tiquear el cuadro de la booleana que acabamos de crear, es decir, la condición. Por ahora estamos viendo que este crecer. Vamos a seleccionar nuestro cubo que está creciendo, en este caso es el cubo número 2. Y vamos a poder apreciar que la animación se está ejecutando repetitivamente, la de crecer el cubo. Ahora queremos que cumpla que la condición de que si yo activo esto, esta animación va a pasar a la animación en blanco. Entonces vamos a probar. Como pueden ver, se cumplió la condición, es decir, se tiqueó y automáticamente pasó la animación de crecer al nuevo estado en blanco que habíamos creado. Si pueden verificar y apreciar en la imagen en el lado izquierdo, efectivamente la animación de crecer ya no está funcionando. Ahora bien, tenemos que practicar haciendo que si esta variable de aquí esté desactivada, nos vuelva o nos regrese a la animación de crecer. De la misma manera que hemos seleccionado la flecha de abajo hacia arriba, vamos a hacer de arriba hacia abajo, dando clic derecho en el nuevo estado, Make Transition, y regresando a la animación de crecer. De la misma manera vamos a seleccionar esa nueva flecha que se acaba de crear. Vamos a quitar la opción de Has Exit Time. Como podrán observar, tenemos la opción del Exit Time activada. Es decir que por más que no tenga ninguna condición, esta animación al terminar de ejecutarse va a retornar otra vez a lo que es crecer. Solo que por ahora vamos a ver de la siguiente manera cómo es que tenemos algún inconveniente, ya que la animación
se va a pasar al nuevo estado y va a volver y va a crear un bucle. Veamos. Como pueden observar, la animación crea un bucle, es decir, que ni bien termina de ejecutarse el estado vacío en un tiempo predeterminado, vuelve a ejecutarse la animación de crecer. Pero estamos indicándole aquí que mientras se mantenga la opción de la booleana activada, esto va a crear ese bucle. Si lo desactivamos, pueden ver que ya quedó en la normalidad, es decir, que terminó el estado y volvió acá abajo. De la misma manera podemos trabajar con otras variables que nos proceden los parámetros. Podemos cambiar la condición en la flecha. Aquí en el cuadro de conditions vamos a seleccionar el número y aquí nos aparece una opción que dice si es greater, less, equals o not equal, es decir, que si es mayor que 0 o quizás menor que 0, igual a 0 o no igual, o sea, distinto a 0. Puede ser cualquier otro número que no sea 0. ¿Ya? Esto lo hacemos en base a lo que querramos nosotros ejecutar, ¿no? La animación. Como estamos haciendo una práctica, vamos a indicarle que si el número es mayor a 0, la animación pase al estado de vacío. Vamos a probarlo de la siguiente manera. Como pueden ver, la animación se está ejecutando y de la misma manera que la booleana, el número se mantiene mayor a 0, entonces la animación sigue generando el bucle. Si colocamos un -1, la condición no se va a ejecutar porque sabemos que números mayores a 0 no son negativos. Vamos a probar con la siguiente variable. En este caso vamos a usar el gatillo, ya que el valor de float trabaja de la misma manera que el valor entero. Vamos a cambiar la condición. Como verán, no nos muestra ninguna opción al lado derecho. Esto porque la animación se ejecuta cuando presionamos algún botón que nosotros configuremos y lo utiliza como un gatillo, es decir que una vez disparado el arma, digamos, por ejemplo un arma, tomemos como ejemplo el arma, si nosotros disparamos una pistola, simplemente sale una bala a la vez. No vamos a entrar a detalles de si las pistolas disparan 8 o 5 balas, etcétera, sino vamos a tomar el ejemplo de una pistola común y corriente, una normal, que ejecuta un disparo, es decir, solamente una sola bala cada vez que apriete el gatillo. Entonces vamos a ver cómo funciona esto ejecutando el proyecto.
Si ustedes pudieron observar, al momento de presionar el gatillo, la animación pasa al estado vacío, y cuando el estado vacío termina de hacer la animación, como tiene tiqueado el has exit time, la animación vuelve a la normalidad y ya no se vuelve a ejecutar la condición porque solamente hemos presionado una sola vez el gatillo. De esa manera vamos viendo un poco cómo es que funcionan nuestras animaciones y los animators, que son los que controlan estas animaciones. Ahora bien, tú puedes poner en práctica todo lo que hemos visto hasta ahora, es decir, utilizando el mismo controlador, tú puedes agregar otras animaciones dentro del mismo. ¿De qué manera? Vamos a hacer un ejemplo para que tú puedas ver cómo poder hacerlo y luego, usando tu imaginación, lo hagas tú mismo. Vamos a seleccionar el objeto que ya tiene creado su controlador, su animator controller, donde nos aparece el nombre de la animación. Vamos a darle clic y vamos a crear un nuevo clip, es decir, va a crear una nueva animación en el mismo controlador que ya tengamos asignado a este objeto. Una vez hayamos creado la animación, vamos a darle doble clic en el controlador de este cubo, que en este caso es cubo con el número 2. Si ustedes pueden observar, se nos acaba de crear la nueva animación dentro del controlador, pero este no se ejecuta en ningún momento. Está flotando, o sea, no tiene nada, ninguna conexión con los objetos. Vamos a eliminar este nuevo estado que hicimos presionando la tecla suprimir luego de seleccionarlo. Ahora le vamos a acomodar la nueva animación y vamos a trabajar, por ejemplo, con el gatillo de la misma manera que hicimos con el estado en blanco. Vamos a hacerlo con esta nueva animación. Creamos el ida y vuelta, la transición de ida y vuelta. Ahora seleccionamos cada una. Esta flecha nos indica que va a salir de crecer hacia la nueva animación. Entonces aquí vamos a quitar el exit time y le vamos a agregar la condición de dispara. Y la siguiente flecha, que es la de retorno, vamos a decirle que al momento de terminar la animación vuelva otra vez a la animación inicial, es decir, dejamos activado el has exit time. Entonces ahora vamos a probarlo. Presionaremos el gatillo y, como pueden observar, acaba de ejecutarse la otra animación, y una vez termina la otra animación recién vuelve a la que está actualmente iniciada.
Con estos conceptos básicos, ya tú tendrás una base para poder crear animaciones y empezar a programar. Es decir, ya vamos a entender, vamos a comprender cómo indicarle que estos parámetros se ejecuten mediante código, para no estar haciendo este trabajo de prueba, el cual es cliquear sobre el gatillo constantemente, sino que más bien mediante programación hagamos que con un clic o con un botón del teclado se ejecute este parámetro que tenemos en el Animator. Habiéndoles enseñado esta parte del Animator y de las animaciones, ya tenemos la base para poder fabricar nuestras propias animaciones y poner en práctica el conocimiento que tenemos. Voy a mostrarles otro ejemplo de una animación, por ejemplo el de una puerta. Para esta animación vamos a trabajar un poco con lo que es los objetos padre y los objetos hijo. Vamos a simular que este cubo es una puerta. Obviamente vamos a darle una forma. Y le renombraremos a puerta. Ahora utilizaremos un poco la lógica de la vida real, es decir, una puerta necesita dos chapas o una chapa para poder abrirse y cerrarse, además que necesita dos ejes en los cuales la puerta se sostiene y hace la rotación sobre ellas. Entonces vamos a crear dos objetos, o bien un solo objeto, que va a ser la parte central de la puerta. Ya en este caso vamos a ponerle nombre eje. Este objeto puede ser un objeto vacío, no hay ningún inconveniente. Lo siguiente que vamos a hacer con el eje es colocarlo a un costado de la puerta. Ahora aquí viene la parte importante. Vamos a hacer que la puerta sea hijo de este eje, porque si nosotros hacemos la rotación de la puerta, esta se nos gira en su propio eje. Como son objetos que ya habíamos mencionado propios de Unity, estos no tienen un pivot, sino que todo está marcado directamente en el centro. Ahora, si ponemos el eje, tenemos una rotación en este borde de la puerta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que la puerta esté dentro de este eje para que pueda girar a partir de este lado.
Seleccionamos la puerta y la arrastramos dentro del objeto eje. Esta forma que tenemos estos dos objetos son denominados padre e hijo. Es decir, que uno de ellos es el padre, que al momento de hacer algún movimiento, alguna animación, el hijo hereda automáticamente el movimiento que éste haga. Vamos a tomar el ejemplo de la puerta y vamos a hacer que el eje rote en el eje Y. Seleccionando el pivot, ahora sí vemos que la puerta tiene una rotación correcta. Ahora simplemente lo que nos queda es crearle animación a este eje y no así a la puerta. Por ahora vamos a dejar que esta animación se ejecute con un loop, es decir, una repetición constante. Pero luego, cuando empecemos a trabajar con la programación, vamos a hacer que esta puerta se abra solamente cuando nosotros presionemos alguna tecla y que solamente la animación se ejecute una sola vez. Aunque de igual manera, para ejecutarla de una sola vez simplemente necesitamos ir a la animación en la carpeta Animation. En este caso se llama puerta abre cierra, y le quitaremos la opción de Loop Time. Entonces, al iniciar el juego vamos a ver que la puerta simplemente se va a abrir y se va a quedar ahí. Ahora, aplicando los conocimientos aplicando lo ya aprendido anteriormente, podemos hacer otra animación para que la puerta se cierre, y trabajaríamos en el controlador para que la puerta se ejecute cuando hagamos la presión de un gatillo. Lo siguiente que vamos a hacer es desactivar el loop time de ambas animaciones. Abriremos el controlador, que en este caso se llama eje. Como pueden observar, se nos crea en blanco todos los parámetros y los layers
porque es un nuevo objeto que contiene un controlador distinto. Cada controlador tiene sus propios parámetros y sus propios layers. Ahora vamos a hacer que la puerta se abra y se cierra constantemente sin necesidad de colocarle el loop time. Si nosotros lo dejamos así como está, automáticamente estas puertas se van a abrir y se van a cerrar constantemente, ya que la animación al terminar va a pasar a la siguiente y al terminar va a volver a retornar a la primera. Veamos el ejemplo. Como podemos observar, se están ejecutando las animaciones sin repetir cada una. Y bien, eso es cuanto podemos mencionar en este curso básico sobre las animaciones y el controlador que maneja estas animaciones. Te invito a poner en práctica todo lo aprendido en esta hora para que puedas crear algo similar y quizás puedas crear algo de acorde a tu imaginación. Puedes crear ascensores, puedes crear puertas, puedes crear una casa completa y agregarle una puerta, puedes crear algún movimiento de un balón de un lado a otro, puedes hacer rotaciones de un objeto, puedes hacer las escalas. Y bien, si tú gustas empezar a manejar también lo que se ha aprendido en un principio, aparte de manejo de texturas, de materiales, iluminación, tú puedes ir jugando con todo lo que ya hayas aprendido en este curso. Así que vamos a continuar con el siguiente módulo para aprender mucho más sobre lo que es el motor gráfico de Unity 2017.